Bienvenidos al taller de Enneagrama de la Personalidad. Mi nombre es Noelia y los voy a estar acompañando en el desarrollo de esta herramienta. En esta primera clase va a ser una clase de introducción donde vamos a ver los orígenes, la utilización del Enneagrama de la Personalidad, cuáles son los objetivos de todo el taller en general, los axiomas, los conceptos previos y todo lo que tiene que ver con las tríadas, que es los conjuntos base del desarrollo de esta personalidad. Entonces, para iniciar, el Enneagrama de la Personalidad es un sistema que describe 9 tipos de personalidades con sus heridas primarias, con sus mecanismos de defensa, con su autovisión, de fijación, cuáles son los tipos de personalidades egóticas. Ahora vamos a ver el desarrollo de cada uno de los conceptos y de qué se trata cada uno. En principio, como dice la Firmina, lo que vamos a ver va a ser no solamente la personalidad base, sino también las interrelaciones asociadas con la figura, pero esto lo vamos a ir desarrollando en cada una de las clases, ya que yo no pertenezco a una esencia puramente, sino que estoy relacionada con las alas y con los caminos de integración y desintegración que conforman en total mi personalidad. El Enneagrama de la Personalidad, entonces, ¿para qué nos va a ayudar? Para una cuestión de autoconocimiento, entendimiento propio, por qué yo actúo de la manera que actúo y por qué los demás actúan de otra manera, o por qué de repente viendo la misma cosa tenemos como diferentes percepciones acerca de exactamente lo mismo. En realidad, para lo que nos ayuda, si bien el Enneagrama de la Personalidad sirve muchísimo para formación de equipos de alto rendimiento, sirve muchísimo para psicoterapias, coaching, a nivel empresarial, en realidad sigue siendo una herramienta de desarrollo personal que puede ser aplicada en ámbitos como la psicología o recursos humanos. Nuestro curso va a estar orientado al descubrimiento de mi propia personalidad, poderme ver cuáles son estos patrones de conducta o estos mecanismos de defensa, para luego recién poder aplicarlo en otros ámbitos de nuestras vidas. Entonces, en principio vamos a ver de qué se trata o cómo se desarrolló el origen de esta teoría, para que ustedes vean que en realidad, si bien nació como una corriente religiosa del Islam, luego, con el pasar de los años, se fue perfeccionando y se fue volviendo una corriente más científica, por decirlo de alguna manera. Si bien hoy no está aceptado como colegio de la psicología, seguramente en los próximos años va a estar tomando fuerza y seguramente se volverá uno de los colegios de la psicología. Entonces, inicia en Afganistán hace más de 2000 años como esta corriente religiosa del Islam, pero luego pasa por uno de los autores que tiene mayor peso, que si ustedes pueden ver en la bibliografía están los libros de referencia, que es Gurdjieff. Él es el primero que separa el Enneagrama de la Personalidad de la corriente religiosa. Posteriormente lo conoce, y así es como llega a nuestro continente, lo conoce Oscar Ichazo, que es un chamán boliviano. Si bien en este momento sigue siendo una corriente religiosa, porque el chamanismo lo es, pero empieza a tomar como impulso, hasta que lo conoce, hasta que esta teoría es encontrada por Claudio Naranjo, que es un médico psiquiatra, fallecido ahora hace poco, que lo toma en 1950 aproximadamente, y se dedica durante toda su vida a hacer el desarrollo y las pruebas necesarias para confirmar esta teoría y que deje de ser una teoría y que empiece a tomar peso a nivel educativo o académico. Los objetivos de este taller van a ser, en principio, conocer cuál es mi atributo esencial, poder mirarlo y reconocerlo en cada ámbito de mi vida.
identificar cuáles son los otros 8 patrones de conducta y incorporarlos lo más armónicamente posible. Si bien desde nosotros seguimos a Claudio Naranjo sostiene que nuestra personalidad está basada en un atributo esencial y 4 más que lo enriquecen, por decirlo de alguna manera, que son las alas y el camino a la integración y desintegración. Estas son 2 alas, que son los números anteriores y posteriores. El camino a la integración y el camino a la desintegración. Otras teorías de Enneagrama de la personalidad sostienen que cuando una persona nace, el gráfico de Enneagrama es así. Acá están las interrelaciones, luego las vamos a dibujar, pero que acá no es el ser. ¿Sí? Estas son otras corrientes como la de Ritson, por ejemplo. Y que a partir de este ser, uno se va hacia alguna de las aristas, pero que nace con la capacidad de poder incorporar lo bueno de cada una de los eneatipos, ¿sí? Entonces, nuestro curso va a estar orientado para reconocer cuál es mi característica principal o mi atributo esencial, por ejemplo, pero también a reconocer cada uno de los otros 8 para poder incorporar la parte positiva de cada uno de estos. Para esto, sí o sí, yo necesito poder ver cuáles son las conductas que hoy no me gustan para mi vida y poder trabajar en modificarlas de acuerdo a mi camino de integración o desintegración respectivamente, ¿no? Si estoy desintegrado, por poder volver a mi esencia y de ahí poder caminar hacia la integración. Para poder seguir con este taller, lo primero que vamos a hacer van a ser algunas aclaraciones sobre la utilización de esta herramienta. La primera es que el Enneagrama de la personalidad es una herramienta de autoconocimiento y que conocer la herramienta no implica estar en condiciones de juzgar a nadie. En principio sería porque yo no puedo evaluar las motivaciones internas de cada una de las personalidades. Lo que estoy viendo en realidad son conductas externas vistas a través de mi propia personalidad, ¿sí? Entonces ahí ya tenés como 3 filtros para poder determinar qué personalidad tiene una persona que tengo enfrente. ¿Bien? Entonces, es una herramienta de desarrollo personal que ayuda a conocerme a mí mismo y poder, de última, identificar patrones de conductas. Pero yo no podría decirle a nadie qué tipo de personalidad tiene o no, o qué es lo que tiene que trabajar dentro de su personalidad. La segunda aclaración es que ninguna persona es un número. Ninguna descripción va a ser totalmente acertada, primero por las variaciones que dijimos. Vos tenés una esencia, pero 4 componentes, mínimamente 4 componentes que complejizan tu personalidad. Por tanto, seguramente cuando describamos las personalidades no te vas a encontrar 100% en la descripción, sino que vas a decir, ah, mira, esto sí, esto no. Ninguna persona es un número, por tanto, esto es solamente un marco de referencia sobre conductas que están dadas o que son inconscientes en cada una de las personalidades. La tercera aclaración es que ninguna persona cambia en pos de los deseos de otra. Pareciera que cuando yo aprendo del Enneagrama de la personalidad y empieza a funcionarme como herramienta, esto de funcionar como herramienta es funcionar para un fin, y me sirve, intento que las personas que están a mi alrededor también empiecen su camino de autoconocimiento, de transformación o de poder desapegarse de patrones de conducta que no le hacen bien,
Y en realidad tengo que entender que cada persona tiene su momento de trascender, y no hablamos de trascender en el sentido espiritual de la palabra, sino de trascender, de moverse de una conducta hacia otra que es más funcional en mi vida, ¿sí? Entonces, si yo de repente empiezo a presionar a las personas de mi entorno para que hagan lo que yo creo que es correcto de acuerdo a su personalidad, voy a estar quebrantando todas las aclaraciones anteriores. En principio voy a estar juzgando qué tipo de personalidad tienen los demás. No la voy a estar utilizando como una herramienta de desarrollo personal y aparte no le voy a estar dando espacio a la persona para que haga su propio camino. Bueno, y ahora vamos a explicar los axiomas del modelo. Son 5 axiomas, de los cuales el primero y el quinto son bastante complicados, entonces lo que vamos a hacer va a ser leer primero el axioma y luego desmenuzarlo parte por parte. El primer axioma, para aclarar, los axiomas del modelo son principios rectores que sustentan una teoría, por tanto, son inmodificables. Yo para poder utilizar la teoría primero tengo que haber aceptado los axiomas del modelo porque si no, no funciona. El primer axioma dice que existen 9 y solo 9 patrones de personalidad que se basan en la combinación de una deficiencia óntica con un error cognitivo que confluyen en una pasión determinada. Entonces, el primer axioma dice que existen 9 y solo 9 patrones de conducta. ¿Sí? 9 y solo 9. No existe un 0, no existe un 10. Por tanto, lo que puede estar pasando es que si yo, después de la descripción de las 9 personalidades, no encuentro cuál es mi propia personalidad o la esencia de mi personalidad, puede ser que esté pasando que me esté relacionando desde el mecanismo de defensa o desde la personalidad egótica, no aceptando cuáles son mis defectos, ¿sí? Porque dentro de lo que nosotros vamos a ver, va a estar el ser, que es previo al desarrollo de la personalidad. Vos naciste siendo un ser, ¿sí? Entre los 0 y 1 año, las personas son puros seres, ¿sí? Entre el año y los 7 se crea la personalidad, que ahora vamos a ver de qué se trata. La personalidad sería como lo que circunda, las conductas que circundan al ser. Pero yo no soy mi personalidad, soy algo previo. Yo no nací siendo de determinada manera, sino que nací con mis emociones bases y nada más. Y aprendí a ser determinada persona a través de repetir conductas que me resultaron funcionales en estas edades. De igual manera, ahora vamos a retomar esos conceptos. Lo que puede pasar en el caso del primer axioma que dice existen 9 y solo 9 patrones de personalidad. Puede pasar que si vos no te ves en uno o no te ves en ninguno, digas, esta herramienta no funciona. Cuando en realidad lo que está haciendo la personalidad egótica, que es la de afuera, es decir, no, yo no soy así. Recomendación ante esto, siempre revisa 2 opciones. Primero puede ser que sea un 6. El patrón de conducta principal del 6 es la duda, entonces nunca está seguro de nada, entonces habría que volver a leer. Y si no, puede estar pasando que no quieras reconocer cuáles son estos mecanismos que a lo mejor son difíciles de sacar, ¿sí? Entonces te pedimos que cuando hagas la lectura y para realmente poder trabajarlo, lo hagas desde una lectura consciente, aceptando qué es lo que te llevó a estar buscando conocer tu propia personalidad, ¿sí? Y a partir de ahí poder seguir. Entonces, el primer axioma dice, existen 9 y solo 9 patrones de personalidad. La idea es que no hay más que esto, no hay un 0, no hay un 10. Que se basan en la combinación de una deficiencia óntica con un error cognitivo.
La deficiencia óntica es una deficiencia del ser de poder verse sin apoyarse en la mirada externa, ¿sí? Vos naciste siendo dependiente, el ser nace siendo dependiente y necesita de sus grupos primarios para poder autoafirmarse. Esta deficiencia del ser de poder mirarse o de poder verse si no es a través de los demás, conllevan a un error cognitivo de pensar que yo soy lo que me dijeron que soy, o de repetir conductas y pensar que son las únicas funcionales, ¿sí? Entonces, yo cuando nací no era responsable o irresponsable, yo era sin esas características. En el desarrollo de la personalidad, que es entre los 1 y 7 años, 9, dependiendo del autor de psicología que pueda llegar a tomar el desarrollo de la personalidad, yo pruebo diferentes conductas que me resultan más funcionales o menos funcionales para conseguir lo que cualquier niño quiere a esa edad, que es amor y atención de sus papás. Entonces, pruebo con una conducta, si es desaprobada la modifico, y a partir de ahí empiezo a encontrar cuáles son las conductas funcionales y las empiezo a repetir para conseguir esto que quiero. Una vez que las empiezo a conseguir, se empiezan a transformar en un vos sos de determinada manera, que no tiene que ver con vos, tiene que ver con las conductas, ¿sí? Entonces, si de repente a esta edad te gusta jugar más que estudiar, vas a ser un niño irresponsable y empezás a creer que sos esa persona o esa creencia empieza a ser parte de vos. Si sos un niño al que le encanta estudiar y se sienta y no cuesta, y seguramente te van a calificar de responsable, pero sigue siendo parte de las conductas externas y no del ser, y confluyen en una pasión determinada. Y esta es la finalización del primer axioma. Todas estas conductas que yo voy desarrollando y que empiezo de repente a verlas como parte de mí, terminan generando completamente mi patrón de conducta, que en el enneagrama se describe como pasión determinada, porque es eso que yo no puedo terminar de manejar. De hecho, en el enneagrama, cada una de las personalidades están descritas por una pasión capital, que se le llama porque está relacionada con los pecados capitales, excepto dos, ¿sí? que son sentimientos fuera de los pecados capitales, ¿sí? Entonces, esta pasión determinada es como terminar de dibujar el círculo que está rodeando mi personalidad. Esta es mi pasión determinada. Es esto que yo no puedo terminar de manejar hasta que no lo conozco, ¿sí? Bien, este es el primer acción. Igual quedo a disposición, me mandan un mail, cualquier cosa, y podemos seguir conversando sobre el tema y no se entiende del todo. El segundo axioma dice que al trabajar con el enneagrama no pretendemos dejar de tener una personalidad, sino de refinar la que se tenga. Yo una vez que generé mi personalidad, no la puedo cambiar durante toda mi vida, va a seguir siendo la misma personalidad. Lo que sí puedo hacer es reconocer los aspectos negativos o la sombra de mi personalidad y trabajarla incorporando patrones de conducta que contrarresten estas creencias disfuncionales sobre mí que me llevan a no conseguir mis objetivos o a no ser plenamente feliz. Entonces, cada personalidad tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, que están relacionados con el tercer axioma, que ninguna personalidad es mejor que otra. Por tanto, reconocerme me va a servir a mí para realmente aceptar qué es lo que tengo que trabajar, entendiendo que no hay ninguna personalidad que sea mejor que otra y que mi personalidad no va a cambiar. Lo que sí puede hacer es integrarse, desintegrarse, tomar características de mis alas o sacar características
de algún tipo de otras personalidades de acuerdo a una situación determinada en mi vida, por ejemplo. Yo puedo no ser un 2. El 2 es el ayudador, es el altruista, es el que vive por los demás. Yo puedo no ser un 2, pero en la primera etapa, en el momento en que las mujeres tienen un hijo, sacan la esencia del 2 porque entienden que hay una personita que los necesita, ¿sí? Entonces, no quiere decir que yo tenga esta personalidad hegemónica, pero sí quiere decir que tengo la posibilidad de echarle mano a los recursos de este tipo de personalidad, ¿sí? Bien, entonces no pretendemos dejar de tener una personalidad, sino poder integrar las características que me ayudan a ser un ser pleno. El cuarto axioma dice que la personalidad no cambia durante toda la vida. Una vez que yo adquirí mis patrones de conducta, lo que puedo hacer es modificar los que no me resultan funcionales, pero eso no quiere decir que la pasión vaya a cambiar. Cada vez que tenga una situación a lo mejor de desestructura en mi vida, y va a volver a salir los mismos mecanismos de defensa que yo ya había aprendido, porque en realidad este aprendizaje es primario, ¿sí? No lo voy a poder modificar completamente. Y el quinto axioma dice: el eneagrama es una entrada de información nueva para el ser humano que rompe los esquemas que han mantenido una estructura sustentada en entradas informativas y adaptativas a lo largo de la vida, denominada personalidad. Brinda la posibilidad de elegir entre la estructura vieja que se tenía y la nueva que se presenta. Entonces, el eneagrama es un sistema de información que describe tu personalidad. La personalidad, entonces, son conductas o patrones que han estado sustentados en acciones, en hábitos, en creer que yo soy, en creencias. Pero cuando vos de repente podés reconocer que en realidad eso no sos vos y que solamente son conductas aprendidas, lo que podés hacer es elegir cuáles son las modificaciones o las conductas que no te acercan a tus objetivos, por tanto, que puedas modificar. Y a través de la repetición de conductas, crear nuevos hábitos que te sirvan más para conseguir tus objetivos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser desarrollar algunos conceptos previos para poder entender luego, desde la teoría, cómo se desarrolla la personalidad, que es sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Primero, para diferenciar los conceptos, va a haber dos conceptos que pertenecen al ser, que es la parte previa al aprendizaje de la personalidad, es una cosa muy innata y que vos traes al momento de tu nacimiento, que tiene que ver con el ego, que es la parte de la psiquis que engloba los aspectos negados del yo, que es a donde se va a ir a alojar estos conocimientos que luego van a ser aprendidos pero automáticos, que van a tener que ver con la personalidad. Por decirlo de alguna manera, en el ego va a estar alojada la personalidad. Y el carácter o temperamento, que es esto que, si a lo mejor hay niños en tu entorno, lo puedes ver o diferenciar bastante bien. El niño, mucho antes de aprender conductas, como por ejemplo la responsabilidad, que es una conducta aprendida, ya tiene un carácter de temperamento, viene con esto dado innato, ¿sí? Hay niños que son más viscerales, más instintivos, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que son un poco más emocionales y le dan un poco más de importancia a las relaciones. Y esto es mucho antes de poder desarrollar las conductas, ¿sí? Recordemos que desde los 0 y hasta el añito, vos sos puro ser, ¿sí? Sin condicionamientos, no existen condicionamientos aprendidos todavía en esta etapa. Desde el año y hasta los 7, vos desarrollás la personalidad.
¿Sí? Entonces, en esta etapa, o hasta el año y medio, vos podés ver solo el temperamento, solo el carácter del niño. Posteriormente ya sí se empiezan a ver las conductas de aprendizaje en cuanto a que los padres también, hasta de los 0 al año, vos no le enseñás condicionamientos a los niños, ¿sí? Vos, si lloran, te fijas de qué manera podés calmar ese llanto, pero no reprimís el llanto, ¿sí? Posteriormente, del año y medio, uno ya empieza a evaluar las conductas y a decir, está llorando por capricho, y esto ya es un condicionamiento que ellos empiezan a poder clasificar de la manera que se están comportando, ¿sí? Entonces, el carácter o temperamento es eso innato, es previo al aprendizaje de las conductas. Y el ego es la parte de la psiquis en donde luego se va a alojar la personalidad. Otros conceptos previos ya son la personalidad egótica, que va a estar compuesta por los mecanismos de defensa, los mitos, las fijaciones y la pasión capital, que sería como un conjunto de todas estas. La personalidad egótica es lo que yo pienso, siento, hago, digo, que a través de repetir las conductas una y otra vez se convierten en hábito y en algo automático en mí, ¿sí? Ya no necesito pensar para desplegar esa respuesta aprendida, sino que se convierte, y ahí es cuando yo empiezo a pensar, yo soy de esta manera, ¿sí? Por eso está compuesta por mitos. Ahora yo te pido que antes de leer el concepto de mito, anotes 3 características positivas y 3 características negativas tuyas. ¿Sí? Tómate el tiempo, anótalas. Esto es un mito. Esto que acabas de anotar son mitos. Es una visión fija y estereotipada de vos mismo. Pero vos no sos eso. En realidad, estas son conductas que vos aprendiste. ¿Sí? Esta visión de mí mismo es aprendida, vos no naciste siendo así. A su vez, los mitos generan fijaciones. La fijación es la forma fija y estereotipada de ver el mundo por fuera de mí. Entonces, por ejemplo, vos podés haber puesto dentro de tus características como un mito que sos una persona muy buena, ¿sí? Y que en esta bondad o en esta... Vamos de vuelta de fijación. Ok. No sé si se corta. Sí, arranca diciendo, este mito, fijación. Lo dijiste así, estos mitos a la vez generan fijación, que es tu forma de ver el mundo exterior a vos. Desde ahí arranca diciendo que el mito genera fijación. Bien. Entonces, estos tres aspectos positivos y negativos que vos anotaste no son parte de vos, son conductas aprendidas, son mitos, ¿sí? Pero vos no naciste siendo así, de hecho aprendiste a ser así de acuerdo a la clasificación que hayan puesto tus padres acerca de las conductas que vos fuiste probando. Todos estos mitos que vos tenés generan una fijación que es la visión estereotipada del mundo. Es decir, cuando vos te ves de una manera, sí o sí te ves de una manera en relación al mundo que te rodea. Entonces, si vos crees, por ejemplo, de que si una de las características que anotaste es que sos una persona insegura, miedosa, hay un mundo alrededor tuyo que genera esa inseguridad o ese miedo. Podría decirse que la fijación sería que el mundo no es un lugar del todo seguro o es un lugar peligroso. Después se desarrollan los mecanismos de defensa, y los mecanismos de defensa son lo que el concepto dice, es
un método para defenderte ante el supuesto ataque de lo que te rodea, ¿sí? Entonces, y estos también son mecanismos muy primarios, los mitos, la fijación, los mecanismos de defensa, por más que nosotros digamos que son conceptos aprendidos, vos recuerda que lo primero que dijiste es yo soy de determinada manera, ¿sí? Entonces, es difícil diferenciarlo porque se encuentran justamente como habíamos hablado en el ego, que es la parte de mi psiquis que engloba los aspectos negados del yo, ¿sí? Entonces te pido por favor que cuando de repente empecemos a desarrollar el enneagrama tengas en cuenta esto, que por ahí cuesta un poco reconocerlo en uno, pero que también es necesario para poder superar estas limitaciones. Los mecanismos de defensa entonces son esas estrategias que uno despliega cuando se siente atacado por el entorno. O cuando siente una desestructura, no hace falta que sea un ataque, pero sí cuando surge un problema, lo que se desarrolla son los mecanismos, o lo que se despliega son los mecanismos de defensa. Y estos tres conceptos, los mecanismos de defensa, el mito y la fijación, lo que hacen es englobar la pasión capital, que la pasión capital en concepto es la motivación limitante a la hora de enfrentar los problemas. Son esa respuesta automática que uno preferiría no tener y que aún así no la puede controlar. De igual manera, a medida que vayamos desarrollando cada uno de los eneatipos, estos conceptos van a quedar cada vez más claros. Bien, entonces vamos a explicar con un ejemplo estos conceptos que vimos. Supongamos que dentro de los mitos vos hayas anotado que sos una persona introvertida. Entonces, cuando salís a la calle, de repente encontrás las personas te preguntan ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu trabajo? A estas preguntas, si sos una persona introvertida, lo que vas a interpretar es un avasallamiento o esto de que te están invadiendo, ¿sí? Entonces el mundo comienza a ser de determinada manera, pero es por tu interpretación y no porque el mundo sea así. Entonces el mecanismo de defensa que se desprende de esa fijación sería, por ejemplo, el aislamiento. Entonces yo necesito regresar a mi casa para sentir que estoy separado o que realmente puedo sentir o no sentir la invasión del mundo. Diferente sería si el mito es que sos una persona extrovertida, que te gusta relacionarte con los demás. Ante la misma situación, la fijación va a ser diferente. A lo mejor es, che, qué bueno que me preguntan cómo estoy, qué bueno que a la gente le importa lo que me pasa, ¿sí? Entonces, los mecanismos serían total y absolutamente diferentes. Bueno, para empezar a adentrarnos en el tema del enneagrama, lo primero que vamos a hacer va a ser explicar las tríadas, pero para esto tenemos que retomar cómo es la formación del carácter. Existen tres impulsos que dan lugar a la formación del carácter que posteriormente te va a centrar o te va a parar en una de las tríadas. Estos tres impulsos son biológicos, por tanto todas las personas los tenemos y tienen diferentes necesidades que están relacionadas con cada uno de los impulsos. Pero lo que es importante es justamente esto, que todos tenemos los tres impulsos porque de hecho están alojados en tres lugares diferentes del cerebro, pero el desarrollo del cerebro es el mismo en todos los seres humanos. Tenemos en el cerebro reptiliano se encuentra la parte del instinto, la parte más visceral del ser humano. Después tenés en el cerebro límbico todo lo que engloba las funciones de relación y conexión con el entorno. Y en el neocórtex todas las funciones de pensamiento y lógica que dan después
lugar a la necesidad de orientación y seguridad. La preponderancia de uno de estos tres impulsos es lo que lleva a la formación del carácter y a que vos te centres en una de las triadas. Y si bien Enneagrama, ninguna de sus teorías o ninguna de las corrientes que vos podés leer de Enneagrama está desarrollado en cómo llegas a tener una preponderancia en el carácter en la investigación a través de Enneagrama, si bien desde ninguno de los autores que escriben Enneagrama, pero sí se podría decir que desde la bio-neuroemoción, Enrique Corbera menciona cómo afecta la gestación o las vivencias de la madre en el periodo de gestación al niño. Por tanto, se podría llegar a hacer una relación con la preponderancia de uno de estos tres impulsos, que es lo que después determina cuál es la tríada o el carácter en donde vos te vas a ubicar. Bien, para poder seguir, vamos a adentrarnos ya en el tema de las tríadas. Lo primero que vamos a hacer va a ser explicar de qué se tratan las tríadas, cuáles son los números componentes y cómo se vinculan con los impulsos. Y posteriormente, ya en las siguientes filminas, vamos a explicarnos en profundidad cada una de estas tríadas. O sea que las personalidades que la componen tienen mecanismos muy diferentes unos de los otros. En principio encontramos los 8, 9 y 1, que son la tríada del instinto. Esta tríada, si tuviéramos que decir a dónde está alojada el temperamento, tiene que ver con el cerebro reptiliano. Y la necesidad básica de esta tríada es la de autonomía, de poder diferenciar mi terreno, mi espacio y yo de el terreno y el espacio de los demás y de las otras personas. La energía básica se encuentra en el estómago, entonces podríamos decir que el temperamento es más bien visceral, ¿sí? Son personas más bien impulsivas, aunque puedan demostrarlo o no. Después tenemos la triada de las emociones, que son los 2, 3 y 4. La energía se encuentra en el corazón y la necesidad tiene que ver con las relaciones, la comunicación y todo lo que engloba las relaciones primarias o cómo es el acercamiento hacia otras personas. Después tenemos, esta necesidad se encuentra alojada en el cerebro límbico. Después tenemos la triada del pensamiento, que son los 5, 6 y 7. Esta triada, la necesidad básica es de seguridad y orientación. También está muy marcada la necesidad de relaciones, pero tienen que ver con la seguridad y orientación. Es decir, que siempre están buscando a lo mejor un grupo de referencia y no tanto la relación en sí. Y la base o la energía de esta triada se encuentra en la cabeza. Es importante decir de que todos tenemos las tres necesidades, pero hay una que está preponderada o tiene mayor importancia a las otras dos. La pregunta sería, ante estas tres necesidades, ¿cuál estás dispuesta a negociar? ¿Sí? A partir de ahí vos vas a poder ubicarte en la triada. Pongamos, por ejemplo, o tomemos el ejemplo de la pareja. A lo mejor una persona que dice, yo no termino de ser feliz en la relación de pareja. ¿Sí? Bien, pensa, ¿por qué crees que puede ser? A lo mejor, lo primero que se te ocurrió tiene que ver con la triada en la que vos estás alojado. ¿Por qué? Porque la información que yo te estoy dando en realidad no es completa, por lo cual puede ser por cualquiera de las tres triadas. Vamos a adelantar un poco el ejemplo, ¿sí? Puede ser que yo no me sienta completamente feliz con mi pareja, pero es una persona que me da mis espacios, yo puedo juntarme con mis amigos, puedo respeta constantemente lo que yo necesito de mi tiempo en soledad, ¿sí? Y eso, y esta descripción, te ubicaría en la tríada del instinto, ¿sí? Bien, o podría ser que a lo mejor yo no soy completamente feliz con mi pareja, pero
y me siento muy segura en esta relación porque a lo mejor entre el trabajo de mi pareja y el mío podemos afrontar mucho mejor las cuestiones económicas, la seguridad, ¿sí? A lo mejor puedo comprarme una casa, cambiar el auto, ¿sí? Y entonces, en esta situación, estarías ubicada en la tríada del pensamiento. O puede ser de que a lo mejor no sea muy feliz con mi pareja, pero yo lo amo a él o a ella, a esa persona en sí, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es mejorar esa relación porque no me animo a liberarme completamente de la persona. Es importante la persona para mí, independientemente de la relación. Entonces me gustaría que esa persona cambie para que mi relación mejore o yo cambiar para que la relación mejore. Y esto te va a ubicar en la actividad de las emociones. Entonces es importante diferenciar cuáles son las conductas visibles de las necesidades subyacentes. Lo que te va a ubicar en la triada es la necesidad subyacente, es decir, la motivación que te hace continuar. En el ejemplo sería con una relación que a lo mejor no te termina de hacer feliz, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Qué estás dispuesto a negociar en pos de qué? ¿Estás dispuesto a negociar tu autonomía o la necesidad de relaciones por tu seguridad? ¿O estás dispuesto a negociar la seguridad o las relaciones por mantener tu autonomía? Esto es lo importante y a partir de aquí es que se van a empezar a desarrollar cuáles son los temperamentos y las necesidades y todo lo que subyace el carácter que después se convierte en personalidad, ¿sí? Los mecanismos que cada uno de los temperamentos desarrolla te va a llevar a estar en uno de los tres vértices de la triada, pero la triada siempre va a estar regida por la misma necesidad y por el mismo centro. Es más, si hacemos un análisis lingüístico, también se puede verificar. Por ejemplo, una persona de la triada de las emociones, cuando hay algo que a lo mejor no se siente tan bien, lo primero que va a decir es: esto me hiere el corazón, o esto realmente me está partiendo el corazón en pedazos. En cambio, una persona de la triada del pensamiento, lo primero que va a decir es: esto me hace doler la cabeza, ¿sí? O me está partiendo la cabeza. En cambio, la triada del impulso va a decir: me cayó como una patada en el estómago, ¿sí? Ya haciendo un análisis lingüístico, que no quiere decir que no se pueda decir en alguna de las otras triadas, ¿sí? Pero sí son pistas que uno puede ir tomando para ubicarse o ubicar a las personas dentro de las triadas. Hasta aquí hemos visto todos los conceptos previos para ya iniciar la exploración de esta herramienta de diagrama de la personalidad. Lo que les voy a pedir es que se fijen en el material de lectura. Ahí están muy bien descritos, bueno, no solamente todos los conceptos previos, sino las triadas, que no las vamos a explicar porque en realidad no soporta mucho análisis, es más bien descriptivo, pero sí lo que vamos a hacer va a ser diferenciar muy bien las heridas, ¿sí? La herida de la triada del instinto, que son los 8, 9 y 1, como habíamos dicho antes, es a mi sentido del ser. Es decir, la herida primaria quiere decir la herida que se dio en la infancia y que es a partir de esa herida que luego uno desarrolla su personalidad. En la triada del instinto tiene que ver con las necesidades del niño, que las necesidades del niño en esa etapa no encontraban lugar. Puede haber sido por avasallamiento de los padres, porque los padres hayan tenido una personalidad muy fuerte, o por abandono, y no estoy hablando solamente de abandono físico, ¿sí? También puede ser psíquico, es decir, un padre ausente, aunque haya estado. Entonces las necesidades del niño no encontraban lugar. Recuerden que la necesidad es de espacio, ¿sí? De mi espacio personal.
Entonces, se desarrolla la herida primaria este sentido del ser, ya que las necesidades del niño no encontraban lugar. Entonces, como adulto, uno busca cuidar el espacio para que justamente no se vean vulneradas estas necesidades. Y si bien los 8, 9 y 1 tienen estrategias muy diferentes una de la otra, por ejemplo, el 8 lucha para conseguir el espacio para esas necesidades y lucha aún si nadie lo está avasallando, ¿sí? Es una de las estrategias de la personalidad. El 8 tiene un carácter bien potente. El 9, en lugar de esto, decide mejor no tenerlas o no expresarlas a las necesidades, decide mejor desaparecer, hacer como que no pasa nada, para no tener que enfrentar el conflicto de tener que hacerse el espacio para tener necesidades. Y el 1, en realidad, la estrategia que utiliza no encontrar espacio para sus necesidades es que debo ser perfecto o debo ser siempre el mejor. Y el 1, lo que entiendo, la estrategia que usa, es que sus necesidades van a tener lugar cuando él logre ser un ejemplo para los demás o ser perfecto. Esta es la única manera de que me escuchen, ¿sí? Entonces, hasta acá, esta es la herida primaria de la tríada del instinto, ¿sí? La necesidad de espacio, ya que en su momento y en la infancia no lo encontraron. Las estrategias ya las describimos, pero véase que son muy diferentes una de la otra. La tríada de los sentimientos, los 2, 3 y 4, la herida primaria es hacia la autoestima, ya no hacia mis necesidades o el espacio de mis necesidades, sino es el sentimiento de yo no soy suficiente. Entonces, recuerden que la necesidad primaria de la tríada de los sentimientos es de relaciones o de comunicación. Entonces, el 2, por ejemplo, la estrategia que utiliza para conseguir amor es tengo que ser útil para los demás. Si yo sirvo a los demás, esa es la única manera de que mis necesidades o mi núcleo primario me quieren y me escuchen. El 3, por el contrario, consigue o desarrolla una estrategia muy diferente, que es el amor se consigue siendo el mejor en todo. Esto quiere decir que el 3 se pone una careta y empiezan a desarrollar estrategias para ser el mejor en todo, cosa que es poco probable, porque en realidad tenemos diferentes inteligencias y nunca somos buenos en todo lo que nos proponemos. Bueno, el 3 lo que hace es desarrollar una estrategia que le sirva para llamar la atención y el amor de sus papás, que es esto de intentar ser el mejor en todo. Y el 4, la forma de conseguir amor o de conseguir estas relaciones que son importantes para él, es ser diferente, superior en la capacidad de sentimientos, ¿sí? Son personalidades más bien bohemias. En la tríada del pensamiento, que son los 5, 6 y 7, la necesidad primaria era de seguridad y orientación. Entonces, lo que ellos entendieron en este desarrollo es que yo no puedo decidir por mí mismo. En realidad, necesito siempre de alguien que me oriente, porque el mundo es un lugar riesgoso. Porque el mundo es un lugar riesgoso, entonces busco la seguridad. Las estrategias, vamos a describirlas, de los 5 son el aislamiento. Yo mejor me quedo adentro, entonces no corro riesgo de salir. Igual en mi cabeza no me siento solo y tampoco corro demasiados riesgos, ¿sí? Entonces buscan aislarse físicamente, y si no pueden físicamente porque tienen que salir al mundo a trabajar, por ejemplo, lo hacen a través de un aislamiento dentro del grupo. El 6, en lugar de aislarse, lo que hace es constantemente estar buscando opiniones de los referentes que él cree que le puedan proporcionar orientación y seguridad. Es decir, entienden que los otros saben más que yo.
las personalidades de la tríada del pensamiento no pudieron autoafirmarse, no pudieron desarrollar esta capacidad de decisión. Entonces están constantemente el 6 buscando la orientación en las personas que cree que le pueden dar una respuesta óptima, ¿sí? Y el 7 lo que hace es justamente escapar de todo esto, se cansa de toda esta sensación de inseguridad, entonces se escapa a través de mejor la paso bien, ¿para qué me voy a preocupar de todo esto si el mundo va a seguir siendo igual? Entonces, si ocupo mucho mi cabeza y planeo muchas actividades y estoy constantemente haciendo cosas, no tengo por qué ponerme a pensar en esto que me preocupa. Estas son las heridas primarias de las 3 tríadas y esta es la gran diferencia entre las 3 tríadas. Yo les voy a pedir por favor que revisen el material de lectura. En el material de lectura está muy bien descrito, está la infancia de las tríadas y después una breve descripción de cuáles fueron las estrategias que utilizaron al crecer este tipo de personalidades. Bueno, para finalizar este video, lo que les voy a pedir es que si ustedes continúan hasta el final de las Filipinas, van a encontrar una tarea para la próxima semana. Lo que dice la tarea es, uno, completa la rueda de la vida. La rueda de la vida es un PDF que es aparte. Les voy a pedir que lo busquen, que lo impriman y que completen de acuerdo a su nivel de satisfacción cada uno de los ámbitos que plantea la rueda, ¿sí? Yo acá les puse 3 ejemplos, por ejemplo, era desarrollo personal, relaciones y la parte económica. Es importante que lo completes de acuerdo a tu nivel de satisfacción y no si lo tenés o no lo tenés, porque puede ser de que yo a lo mejor no tenga pareja, pero con respecto a esto yo me sienta muy bien. Entonces, por más que no tenga pareja, mi clasificación de nivel de satisfacción va a ser un 9, aunque no la tenga de pareja. Puede ser, por ejemplo, en la cuestión económica, podés no tener todo lo que desearías tener, pero la respuesta es cómo te sentís, o lo que tenés que completar es cómo te sentís con respecto a esto. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís más o menos? ¿Te sentís muy mal con respecto a esto? Entonces, si te sentís muy mal, la clasificación tiene que ser menor a 4. Si te sentís más o menos, entre 5 y 7. Y si te sentís muy bien, más de 7. Te voy a pedir que completes cada uno de los aspectos de la rueda de tu vida. Después vas a tomar solo uno de los aspectos y vas a hacer la tarea siguiente, que dice: escribe una cosa que ya no quieras en tu vida o una cosa que quieras obtener y aún no tengas. Por ejemplo, si yo en mis relaciones de pareja o en mi trabajo no me estoy sintiendo bien y el objetivo es, por ejemplo, sentirme mejor o cambiar de trabajo, yo te voy a pedir que hagas la descripción lo mejor que se pueda, ¿sí? ¿Qué es lo que no querés más en tu vida o qué es lo que sí querés y no tenés aún, ¿sí? Luego que hagas toda la descripción completa, te voy a pedir que le agregues cuáles son los sentimientos que te genera esta sensación de no tener algo o de tener algo que uno no quiere. Por ejemplo, este trabajo que no me completa no me hace sentir pleno. Bien, los sentimientos son de inseguridad, de insatisfacción, de inutilidad, ¿sí? Bien, entonces, las 3 tareas son: 1. Completa la rueda de la vida de acuerdo a tu grado de satisfacción. 2. Toma una de las áreas y describí una situación que ya no quisieras en tu vida o algo que quisieras tener y aún no tengas. Y la tercera es colocarle los sentimientos. Podés, cuando hagas la descripción de última, seguramente algún sentimiento va a salir y si no, complétalo por debajo, ¿sí? Bien, hasta aquí se terminó el video de la primera clase. Les pido por favor que cualquier duda que tengan me escriban en el campus, que
quedo a disposición para responder todas las preguntas. Espero que les haya gustado.